estamos en una nueva serie que se llama El Camino. Amén, di conmigo, El Camino. Yo no los voy a hacer hablar tanto como el pastor. Así que si se duermen, pues usted sabrá. Vamos a hacer un recorrido en el libro de Hechos y vamos a hablar sobre cosas muy importantes que Jesús hizo después de la resurrección. ¿Cuántos sabían que la obra de Jesús no termina en la resurrección, sino que continúa? Amén. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos? Amén. Si no lo ha leído, tiene que ir a leerlo, porque Hechos es la historia de la iglesia, los hechos de Jesús y sus discípulos. Es importante, de verdad, importantísimo que usted sepa qué pasa con la iglesia después de que Jesús resucita. Y dice así en la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto nos da qué pasó después, ¿ok? Un poquito. ¿Cuál es el primer tratado? Bueno, el primer tratado es Lucas, el Evangelio de Lucas, donde aquí en el primer tratado nos cuenta el doctor Lucas lo que Jesús comenzó a hacer. Y ahora en Hechos, Lucas narra lo que Jesús continúa haciendo, pero ahora por medio del Espíritu Santo. Amén. El verso 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Muchas pruebas indubitables. Entonces en estos primeros versículos podemos ver la confirmación de la resurrección de Jesucristo. Se presentó a muchas personas, muchos le vieron. Más de 500 personas le vieron. En algunos relatos dice que comió con ellos. Entonces hay pruebas indubitables. Jesús no termina su obra, solo cambia su fase. Se va a otro lugar a trabajar desde el cielo. Amén. Entonces la ascensión de Jesús no es el fin de su ministerio, sino la continuación de su obra desde el cielo por el poder de su Espíritu Santo a través de la iglesia. Amén. Ahora entonces podemos ver que es la historia de Cristo actuando desde el cielo. Amén. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Ay, muchas gracias, hermana. Ahí póngala. Sí. Que nuestra fe está basada en pruebas, en hechos históricos verificables. Amén. Entonces nos sigue diciendo: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué nos manda Jesús en estos versículos a hacer? Esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? Depende, ¿verdad? Depende, porque si te invitan a un restaurante y estás desesperado porque está un filonón, tú dices: no, tranquilo, espera, va a valer la pena, la comida está bien buena, está barato, entonces va a valer la pena, ¿verdad? Cuando vale la pena, pues tú dices con toda confianza: yo me quedo a esperar 1 hora o 2, quién sabe cuánto has esperado, ¿verdad? Pero en esto Jesús dice de esta manera: esperen, porque esto que viene vale la pena. Tienen una promesa que viene y deben recibir esto
que viene, no, porque lo que van a hacer, la misión que les voy a dar, no pueden ustedes hacerla sin esto. Amén. Entonces, ahora podemos ver la promesa del Padre, la que ha sido prometida desde el Antiguo Testamento, ese derramamiento de su Espíritu Santo. Ahora vemos que Jesús está prometiendo esta promesa. Está diciendo, hey, esperen y va a venir algo sobre ustedes. Amén. Esta promesa es la llenura y el empoderamiento del Espíritu Santo. Amén. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo. Si te pones a analizar los versículos de más arriba, si Jesús fue alguien que necesitó al Espíritu Santo siempre, desde su encarnación hasta este momento, ¿quién somos tú y yo para decir que no necesitamos el Espíritu Santo? Tú y yo necesitamos, dependemos del Espíritu Santo. Y aquí hay algo interesante, hay un contraste en el versículo 5, ¿ok? Nos habla del bautizo de Juan, que fue en agua, y el bautizo que vamos a recibir del Espíritu Santo. Hay un contraste. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Bueno, el bautizo de Juan con agua, ¿cuántos han sido bautizados ya? De que se bautizaron, declararon a Cristo como su Salvador. Mira, poquitos. Fecha para el siguiente bautizo. Amén. Los bautizamos a todos. Bueno, pero que declaran, ¿verdad? Primero. Bueno, el bautizo en agua es una vez, una sola experiencia, y tú estás declarándole al mundo que has creído en Jesús como tu Salvador. Pero el bautizo del Espíritu Santo es una experiencia que tendría que ser constante. ¿Ok? Constante. No una vez que te pasó allá en el 1900. Santo. Cuando yo fui llena del Espíritu Santo, Señor, se sintió una presencia, hablé en lenguas, profecía, visiones, así como lo habla en el capítulo 2 del Pentecostés. Y luego, ¿y qué sigue? ¿Ha seguido? ¿Continúan esas experiencias? ¿Continúas en esa vida? Hermano, tenemos que vivir en este bautizo constantemente, todos los días. Y no solo recordando esa experiencia que tuviste hace muchos años. El contraste es importante porque nos dice que esta misión que vamos a tener, hermano, no puede llevarse a cabo por la fuerza humana. Necesitamos ser investidos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos un poder divino. Ese Espíritu Santo no es una opción, es necesario en nuestra vida. Y ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? A lo mejor tú te has preguntado, ¿verdad? ¿Y qué es el Espíritu Santo? En mi iglesia ahí dicen que sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero ¿quién es? Bueno, nosotros como iglesia creemos en la Trinidad y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que funge como consolador, regenerador, nos guía, vive, nos da poder, inspira, nos revela, guía al hombre. Tiene un trabajo muy importante el Espíritu Santo, muy grande en aquellos que no son creyentes, y también un trabajo muy importante en aquellos que ya han creído. Amén. El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida para ejercer tal misión. No se puede vivir una vida cristiana ni cumplir su misión sin el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, no podemos correr sin tal dirección espiritual. Nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo cada día. Y de aquí para adelante nos vas a estar escuchando hablar mucho del Espíritu Santo. Porque también algunos dicen por ahí que debería de haberse llamado no el hecho de los apóstoles, sino hecho del Espíritu Santo. Entonces, hermano,
tenemos que vivir en esto. Recuerdo esta historia de Moisés, venía a mi mente y ya lo he mencionado mucho. Cuando le dice, no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo, si tu espíritu no va conmigo. Es importante el Espíritu Santo en nosotros para poder movernos, dar un paso. Amén. ¿Cómo sé si tengo al Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos nosotros si tenemos al Espíritu Santo, hermano? Muchos dicen estar llenos del Espíritu Santo, pero la Escritura no deja esto a la emoción ni a una experiencia subjetiva. ¿Ok? La evidencia no es en lo que tú sientes, la evidencia es lo que produce en ti. ¿Ok? ¿Sí me entendiste con esto? La llenura del Espíritu, hermanos, se percibe por frutos visibles y no por discursos vacíos. Porque todos aquí podemos estar cantando y sentir tan bonito la presencia del Señor y alabar y cantar y hablar en lenguas y tantas cosas, pero eso no dice nada. Eso no dice nada que tú tengas el Espíritu Santo. Dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, eso no es evidencia. Tener experiencias sobrenaturales no es evidencia de que tú tienes al Espíritu Santo. ¿Qué es evidencia? ¿Qué es evidencia del Espíritu Santo? Una vida sometida a la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es controlada por la palabra de Dios y no por las emociones y no por lo que sentimos. Amén. Porque muchos pensarán, hermanos, que son bien tontos los cristianos. O cuando algo pasa y dices, ¿por qué no le dijiste esto? ¿Por qué no te defendiste? No es que no podamos responder ante ciertas situaciones, sino que el Espíritu Santo controla lo que realmente yo quisiera decir. Porque todos podemos defendernos bien bonito, ¿verdad? Todos podemos decir cosas cuando somos atacados, pero es ahí donde reflejamos realmente si el fruto del Espíritu Santo está visible en nosotros y habita en nosotros. No es que no me haya defendido, es que no quiero herir con mis palabras tus sentimientos. Y a veces nos jactamos de, no, es que yo soy bien sincera. No te puedes justificar en que eres sincera o honesta. Tienes que tener control, dominio propio, porque esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. No decir lo que pensamos. ¿Qué refleja que soy llena del Espíritu Santo? Una vida que refleja el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, hermano, nos dice y manifiesta cuál es la obra de la carne. ¿Cuál es la obra de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. A lo mejor tú dices, pero yo no soy adúltero o adúltera. Hermano, pero te encanta hacer contienda entre los hermanos. A lo mejor tú dices, no, yo no fornico. Hermano, pero tienes una envidia tremenda. Haces chisme. O a lo mejor tú no adulteras, pero los celos te consumen. Santo Dios. Homicidios, borracheras, ira. Tal vez estás enojado siempre. Tal vez estás deseando lo de otros.
Y cosas semejantes a esto. Esto me dice que hay más, que hay más. Porque si hay algo existe que podemos percibir afuera en el mundo, aún sin la ayuda del Espíritu Santo, es la moral. Y saber qué podemos hacer bien y qué no. Sabemos exactamente qué es bueno y qué es malo. Pero cuando tú vienes y viene el Espíritu Santo a tu vida, entonces Él te ayuda a controlar todo eso. Y si estás enojado siempre, si no dominas tu carácter, hermano, o tienes dureza hacia otras personas, no puedes decir que tienes el Espíritu Santo. Y es interesante ver esto porque el miércoles el pastor nos hablaba del amor. Y cuán importante es esta carta de Juan para la iglesia, porque nos recuerda el amor. Porque esto es lo que más se nos olvida a nosotros los cristianos, amarnos unos a los otros. Todos podemos tener experiencias sobrenaturales y hablar en lenguas y tener visiones y dar profecía, pero no todos aman, no todos amamos, no todos perdonamos. Y algo muy importante, porque tú puedes decir, yo amo a todos. El Señor sabe que yo amo a todos. Amar a todos en masa es muy fácil. Es fácil, ¿verdad? Pero no es fácil amar a aquella persona que te ha ofendido y tienes que extenderle la mano, saludarla sin voltear la cara. Y yo sé que en tu mente pueden venir ciertas personas que tú dices, ay, no la puedo ver ahorita, pero tengo que amarla. ¿Verdad que es diferente cuando dices yo amo a todos? Porque yo puedo decir yo amo a todos, pero decirlo no significa que lo hago. Entonces, ¿cómo se refleja el Espíritu Santo? Amando. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que nosotros tenemos que reflejar. El fruto del Espíritu Santo, el amor, ser conocidos en que nos amamos unos a otros. Si tu carácter, hermano, no está siendo transformado, tu experiencia espiritual es cuestionable. Entonces tú tienes que examinarte honestamente y ver si realmente tengo al Espíritu Santo. Y déjame decirte algo. Tal vez tú digas, sí, pues la pastora no habla en lenguas, la pastora no tiene visiones, no tiene esas cosas sobrenaturales. Bueno, déjame decirte que sí las tengo, para la honra y la gloria de Dios. Sí las tengo en mi casa, en mis momentos con el Señor. Yo fui alcanzada por medio de visiones que no entendía. Dios me permitió hablar en lenguas con su interpretación y me ha dado profecía para este lugar. Y no solo eso, una experiencia que el pastor alguna vez compartió. Me invitaron a un lugar, a una conferencia en la cual yo no entendía nada, porque yo no hablaba ese idioma, no hablaba inglés, cero, mi comprensión era cero. Y alguien me dijo, te pagué un boleto para que vayas a una conferencia de todo el día y que aprendas y escuches lo que están pasando acá. Y yo, ¿y qué voy a hacer si no entiendo? Y le dije al pastor, no voy a ir, no entiendo, no sé qué voy a hacer. Entonces yo antes de eso dije, me puse a orar, estaba orando todos los días. Señor, ya alguien invirtió en eso para mí, permíteme entender todo. Yo no sé, haz algo sobrenatural. Haz algo sobrenatural. No quiero defraudar a mi amiga. Quiero estar ahí con ella y quiero que sepa que me interesa lo que ella está haciendo. El día del evento yo llegué y en cuanto yo entré a ese lugar, me pasó lo que pasó en Hechos 2. Entendí todo. Todo lo que se habló, todo lo que se predicó, todo lo que oraron sobre mí, entendí todo. Y yo estaba impresionada. Estaba
entiendo, está hablando en mi idioma. Pero no, estaba hablando en su idioma, pero yo lo entendía. Porque el Espíritu Santo hizo eso. Entonces, experiencias sí las tengo, hermano. La gloria es para Dios, pero no se trata de experiencias. Se trata del carácter que yo estoy reflejando. Amén. Una vida que mata el pecado. ¿Cómo saber si estás lleno del Espíritu Santo? Es una vida que mata el pecado. Una persona llena de su Espíritu no justifica el pecado. No dice, es que estoy estresado. Ay, entiéndeme, estoy en duelo ahorita, perdí esto, perdí mi trabajo, perdí un familiar, entiéndeme, por eso actúa. No podemos justificarnos ni en cosas como estas, ni en más excusas que ponemos. Porque todos tenemos problemas, todos pasamos situaciones difíciles y todos seguimos perseverando. No podemos justificar cómo respondemos porque estemos pasando una situación mal. Al contrario, es otra vez, como te digo, examinarnos, porque como dijo el pastor, la crisis revela quién realmente tú eres. El Espíritu Santo no te hace sentir cómodo con el pecado, hermano. El Espíritu Santo dice que te incomoda, lo confronta, lo confiesas y te apartas. Amén. Tú puedes hablar de Dios, tú puedes asistir a la iglesia, tú puedes tener experiencias bien bonitas, pero eso no prueba nada. No nos prueba nada. Más adelante en la escritura, si tú vas a tu casa y continúas leyendo, te darás cuenta que dice que Judas fue contado entre los apóstoles, pero que se hizo evidente que en su corazón entró un espíritu. Otro espíritu entró a su corazón, llenó su corazón y lo hizo apartarse y nunca más regresar. Entonces, también la palabra nos habla de pesar los espíritus. Amén. Examinémonos con honestidad. No lo que yo digo ser, porque yo puedo decir muchas cosas bonitas y tener una carta de presentación bien bonita de, yo predico, yo hago esto, canto, danzo, hablo en lenguas también, hago pero si no evidencio ser lo que digo, pues entonces hay un problema ahí, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu Santo para la misión que se nos ha encomendado. ¿Cuál misión? Dice así en la palabra, el verso 6 y 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos al Espíritu Santo. Aquí hay algo bien interesante porque el Señor les está diciendo, les está hablando y los discípulos lo interrumpen con una pregunta porque que era importante para ellos, claro. Señor, ¿hasta cuándo restaurarás el reino de Israel? O sea, en pocas palabras, Señor, ¿hasta cuándo vas a ponerte de rey otra vez y vamos a derrotar a los romanos y les vamos a quitar todo eso? Porque su mentalidad, su expectativa de los discípulos estaba en lo terrenal. Ellos esperaban un libertador político, un libertador aquí, en el presente, algo físico. Restaurar el reino físico, y Jesús estaba yendo más allá. Él quería restaurar el reino espiritual. Primero había algo en el corazón que restaurar. Amén. Entonces, ¿qué hace Jesús tan lindo y tan tierno? Les dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones.
está redireccionando el enfoque. Los está enfocando nuevamente. ¿Por qué, hermano? Porque a veces tenemos expectativas equivocadas y nuestra mentalidad debe corregirse. ¿Qué pasa últimamente? ¿Y por qué Jesús tiene que redirigirnos, enfocarnos nuevamente? Porque, hermano, a veces estamos más preocupados, muy preocupados diría yo, por las cosas que no fueron reveladas que por lo que sí se nos reveló. Ahí luego estamos preguntando, oye, ¿cuál sería la señal que Dios le puso a Caín? Pues si Dios no lo reveló, ¿a ti qué? ¿A ustedes qué? O sea, yo digo, ¿para qué me estreso? Y últimamente pasan cosas, dialogamos yo y el pastor y a él se le ocurren unas preguntas bien curiosas de la palabra del Señor. Y yo así como, pues nomás el Señor no quiso. Pero o sea, son dudas, ¿verdad? Son cosas que uno dice, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Somos bien así nosotros, bien curiosos. O decimos, ¿por qué el Señor no nos dijo que hiciéramos? Pues sí nos dijo, pero no la leemos. Santo Dios, nos falta leer la palabra y más que leerla, nos falta vivirla. Entonces, hermano, usted enfóquese en lo que Jesús está diciendo ahora. Dios no siempre responde lo que queremos saber, sino lo que necesitamos vivir ahora. A veces nos preguntamos muchas cosas de nuestra vida, cosas que pasan, y es normal. Y siempre nos toca orar para entender la voluntad de Dios, para aceptarla. Tal vez no entenderla, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Dios. Porque nuestra mente así pequeñita, tan finita, no concibe lo infinito de nuestro Dios. Deja de pensar en el cuándo y enfócate en cómo obedecer hoy lo que ya te ha sido revelado. Enfócate en obedecer esto. Confía en los tiempos de Dios, porque solo Dios sabe, solo lo puso en su potestad. Esto es muy sabio, hermano, de Jesús. No decirles cuándo iba a establecer ese reino que ellos anhelan, porque no les está diciendo que no lo va a hacer, lo va a hacer, pero en pocas palabras les está diciendo, no les compete a ustedes en este momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubiera traído desesperanza para los discípulos o desánimo, porque iba a decir, ay, falta mucho. Capaz Jesús les dijo, es que miren, tranquilos, todavía falta que mi sierva Nayeli, 33, ya les di mi fecha. Falta mucho para eso, pero el Señor les dice algo bien importante. ¿En qué tienen que enfocarse ustedes? En esto, miren. En esto se tienen que enfocar, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión ampliada, hermanos. Esto lo podemos ver también en Mateo 28, en Lucas 24. La fuente es que vamos a recibir un poder. El medio va a ser cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál será el resultado de esto? El propósito, que seremos testigos. Seremos testigos. El poder del Espíritu Santo produce testigos de Cristo. Esto me dice, hermano, que es un poder sobrenatural, un poder divino, una capacidad divina, una fuerza que transforma. Esto me dice a mí que no puedo hacer esta misión en mis propias fuerzas. Necesito el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Cuando haya venido, tú vas a ser investido. Amén. Él va a habitar en ti.
Es un poder para testificar de Cristo. Sin Espíritu Santo, hermano, no hay un poder, no hay testimonio eficaz, ni hay expansión del Evangelio. Es hasta cuando haya venido sobre nosotros. No les dijo váyanse, no, hasta que vengan. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos no podían hacer nada eficaz sin el Espíritu Santo. Ellos no podían aportar nada bueno para el reino de Dios sin el Espíritu Santo. Así como tú y yo el día de hoy no podemos aportar nada bueno al reino si no tenemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Yo te puedo hablar todo esto, pero el Espíritu Santo convence de pecado. Tú puedes tener mucha información, pero la información tiene que transformar nuestra vida a través del Espíritu Santo. Amén. Solo declaramos la verdad de Cristo. Y por eso es importante entender esta parte de las experiencias, porque a veces estamos aquí y solo compartimos experiencias y que yo esto y que yo lo otro y que yo esto, y no se trata de mí, se trata de la verdad de Cristo. Yo tengo que venir y hablar no de mi experiencia personal, sino de la experiencia de Cristo. La obra de Cristo es lo que tenemos que predicar. Viviendo lo que Cristo ha hecho, reflejar su carácter, anunciar su obra. Hermano, es interesante cómo este poder hace testigos. ¿Cuántos han recibido al Señor como su Salvador? ¿Y cuántos han invitado al Espíritu Santo a que los llene de su presencia, que los bautice con su presencia? Ya menos. No le tenga miedo al Espíritu Santo, hermano. No le tenga miedo a que su carácter sea transformado. Porque es cierto, viene el Espíritu Santo y ya es como un espejito y te dice, eso no estuvo bien. Eso tienes que cambiarlo. Pero a veces no nos gusta. No nos gusta cambiar. Santo. Y ese poder hace testigos. Es curioso porque hay algunos por ahí afuera, un culto, que se hacen llamar testigos de Jehová. Y es muy chistoso porque basado en Isaías ellos se declaran testigos de Jehová, pero no se apoyan en el contexto de Hechos. Porque ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y el Espíritu Santo es una persona. Una persona convence, anima. Una fuerza activa no convence, no anima, no consuela. Y es muy chistoso, te digo, porque aquí en Hechos nos dice, y recibiréis poder. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Hasta que hayas recibido el Espíritu Santo, tú puedes ser testigo. Antes no. Entonces, ahí tiene un puntito usted. Solo es a través de su Espíritu Santo que podemos llevar el Evangelio y predicarlo a las naciones. Me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén, hermano? Tu casa, tu familia, tu entorno inmediato, tus padres, tus tíos, lo que está cerca, tu familia. Ese es tu Jerusalén. Es curioso cómo Jesús te llama desde donde tú estás. Él hace un llamado donde tú estás, pero Él empieza a incomodarte y te dice que vayas a Judea, a una región más amplia, a la ciudad, a tu comunidad. Ve con tus vecinos, ve y evangeliza, ve y lleva este ministerio. Pero su Espíritu Santo te sigue incomodando. Jesús
te hace un llamado más grande, no solo Jerusalén, no solo Judea, Él te llama a Samaria. Ese lugar rechazado por los judíos, ese lugar donde son diferentes que tú, donde no te agrada, que es incómodo para ti. ¿Cuál es ese lugar incómodo para ti? A lo mejor Dios te está haciendo un llamado a ir a los hospitales, a orar, evangelizar, y tú dices, no me gusta ir ahí, me duele ver lo que pasa ahí. De eso se trata, de incomodarte a llevar su evangelio. Personas diferentes a ti. ¿Diferentes en qué aspecto? En todos los aspectos, cultura, social, espiritual, en todas las áreas. Este llamado a ir a Samaria es algo que rompe barreras, rompe prejuicios, nos saca de nuestra comodidad y quita nuestro orgullo, porque te lleva a hablarle a personas que pensaste nunca más hablarles. Hablarles a aquellos que te han hecho mal. Hablarles a aquellos que te han ofendido porque amas a Cristo. Y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, una misión evangélica global. Nadie queda fuera del alcance de Dios, hermano. Si usted y yo estamos aquí hoy es porque los discípulos ejercieron bien este ministerio. Amén. Ellos fueron a lo último de la tierra. Y yo le doy un consejo, hermano. Hágalo. Vaya, lleve la palabra del Señor con gozo, con amor. Ahorita que se lo estamos diciendo, que el Señor amablemente le está diciendo, vaya y hagan discípulos, porque luego no queremos que llegue el capítulo 8 con una persecución y nos obligue a llevar el evangelio a otros lugares. Entonces, amablemente vayamos a evangelizar. La iglesia, hermano, no solo existe para reunirse. Su misión es testificar la obra de Cristo. El campo misionero sí empieza local, pero te mueve y te lleva a lo global. Amén. Es para todas las naciones, depende del Espíritu Santo. No es en nuestra fuerza humana, es en su poder. El poder precede al servicio, hermano. No nos confundamos en esto, porque a veces estamos sirviendo, pero nos olvidamos del Señor. Y por ahí hemos escuchado muchas veces que estamos en la obra del Señor, pero sin el Señor. Entonces, usted primero empodérese del Señor, de su Espíritu Santo, y ahora sí, a servir. Amén. Dios es bueno. Necesitamos ser investidos con este poder, hermano, porque si usted y yo lo hacemos en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar y nos vamos a secar espiritualmente. No podemos vivir sin el Espíritu Santo. Mi vida es testimonio. No solo lo que yo digo, sino que lo que yo vivo habla más fuerte que lo que digo. Dios te llama donde estás, pero te lleva hasta donde tú no conoces. Y la última parte que me gustaría compartir, no vamos a ver todo el capítulo, ya dijeron, Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? La ascensión de Cristo, hermano, la ascensión de Jesús no es el fin.
Al contrario, empieza ahora la obra celestial de Cristo allá en el cielo. Ahora está entronado. Entonces la ascensión de Jesús no es un detalle menor, es la proclamación de qué tengo que estar consciente de esto. Que la ascensión de Jesús es que el sacrificio fue aceptado. Amén. La obra que Jesús vino a hacer, la obra donde Él se humilló, murió y resucitó, ahora es aceptada en el cielo. Hebreos nos habla de que todo es sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento decía que una vez al año entraba el sumo sacerdote a hacer un sacrificio por la expiación de los pecados para todo el pueblo. Dice que el sacerdote entraba al lugar santo, ofrecía el cordero, se rociaba con la sangre, y si el sacrificio era aceptado, él podía subir al lugar santísimo. Solo si el sacrificio era aceptado. ¿Qué pasaba si el sacrificio no era aceptado? Luego no era grato, no se consumía, o nomás ya oían la campanita que dejó de sonar porque el sacerdote se murió. Entonces esto me revela a mí que Jesús, al ascender al cielo, el sacrificio fue aceptado. Fue grato delante de Dios. Y dice que lo recibe una nube. ¿Quién es esta nube? La nube es la gloria de Jehová, es la chequina de Jehová. Él está entrando triunfante. Y no sé si recuerdas, domingos pasados yo te dije que mi versículo favorito es Filipenses capítulo 2 del verso 6. Y me encantaría leerlo. Nada más déjeme buscarlo aquí. Ya está tan viejita que se pegaron. Aquí está. Capítulo 2, verso del 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta ahí, hermano, es la humillación de Cristo. Murió y resucitó. Y el verso 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La ascensión es la exaltación de Cristo, que ya no es un Cristo humillado, ahora es un Cristo exaltado, glorificado, que se ha sentado en el trono a un lado de Dios Padre, y ahora ejerce un trabajo como sacerdote, sumo sacerdote, intercesor. Dice: abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Su ascensión me dice que ahora es posible ese derramamiento de su Espíritu Santo. En otra escritura dice: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no sería derramado el Espíritu Santo. Les conviene que me vaya. El sacrificio fue aceptado, el Hijo fue exaltado, el Rey está en su trono, el sacerdote intercede, el Espíritu fue enviado, y la iglesia vive con esperanza hasta su regreso. Dios es bueno, amén. Cristo sigue obrando. Cristo sigue obrando, aunque ascendió, Él sigue activo, porque a veces entendemos un poquito mal la escritura, diciendo: es que el Antiguo Testamento es el Padre, en el Nuevo en los Evangelios es Jesús, y después el Espíritu Santo. No, desde el Génesis hasta Apocalipsis, los tres operan juntos. Los tres operan, trabajan en comunión, juntos siempre. Sigue activo, ahora está gobernando, intercediendo, y dirige a su iglesia por medio de su Espíritu Santo.
¿Qué pasa, hermano? La ascensión es la exaltación de nuestro Señor. Jesús es el siervo sufriente que ahora es el Señor exaltado. Ahora intercede por nosotros. Nos da consuelo. Ahora nosotros, esta escritura debería inspirarnos gozo, no tristeza, ni abandono. Porque ahora hace una imagen, nos muestra ya no una imagen abstracta de lo que es el cielo. Ahora nos dice que eso es real y que donde Jesús está, nosotros iremos a ese lugar. No vivimos en tristeza por su partida, sino en esperanza y en obediencia y adoración constante. Dice que los ángeles, ¿por qué miran al cielo? ¡Ey! Reaccionen, enfóquense. Vayan a cumplir la misión. Mientras nuestra adoración no sea parte de Jesucristo, hermano, nuestros ojos tienen que estar enfocados en la misión que el Señor nos ha encomendado. Amén. En cumplir esa misión. La ascensión nos invita a dejar de mirar solo lo terrenal y a recordar que nuestra vida está unida a un Cristo glorificado. Hermano, el Espíritu Santo que moró en Jesucristo, que mora en Él, ahora mora en nosotros. Ahora tenemos ese mismo poder. Amén. Jesús se fue para reinar, para interceder, para preparar ese cumplimiento. Dice, yo me voy. A donde yo voy ustedes no pueden ir, pero estoy preparando morada para todos ustedes. Amén. Por eso la iglesia vive en gozo ahora. Y este mismo Jesús, hermano, este mismo Jesús que ustedes están viendo yendo hacia el cielo, así vendrá. Así vendrá. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Descanse en esta esperanza, hermano. Descanse en que Cristo volverá por su iglesia. Ha de regresar, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue? Se fue físicamente, así vendrá. Todo ojo le verá, dice su palabra. Se fue visiblemente y así vendrá. Se fue desde el monte de los olivos y así vendrá. Se fue en presencia de sus discípulos y así vendrá. Se fue bendiciendo su iglesia y así vendrá. Y te voy a invitar que te pongas de pie. Porque ese Jesús que se fue de esta manera, así vendrá. Cristo exaltado terminó su obra en la tierra, pero continúa su obra en el cielo. Y te voy a invitar, iglesia, que tú le pidas su Espíritu Santo a Dios. Dile que su Espíritu Santo sea derramado sobre tu vida y que te ayude a cambiar todo eso que no te gusta. Que nos guíe a su presencia, que transforme nuestra mente y corazón. Dice que seamos renovados en nuestra mente por el poder de su Espíritu Santo. Cada día. Hermano, y si tú tuviste hace mucho tiempo un encuentro con el Espíritu Santo, pero ya no lo has tenido, te invito a que le pidas al Señor: lléname nuevamente de tu presencia. Espíritu Santo, quiero vivir cada día con tu Santo Espíritu. Quiero vivir habitando en tu presencia. Que mi adoración siempre sea a ti, Señor, pero no perderme del enfoque que me has encomendado, de esa misión que me has llamado a hacer. Ir a todas las naciones,
siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, aquí está el altar abierto. Si tú has vivido alejado de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo aquí está. Él quiere habitar en ti, Él quiere llenarte de su presencia cada día. Y si tú estás pasando temporadas difíciles, dile: Señor, solamente ayúdame a mantenerme firme, a no desviarme. Quiero ser hallado en ti, Señor. Quiero vivir exaltándote, Señor, cada día. Proclamar el Evangelio, proclamar tu vida, no solo de labios, sino con mi carácter, con mi actitud, con mi forma de caminar. Tal vez tú y yo seamos toda la Biblia que muchas personas lean.